¿Cómo les va a todos, a todas? Bienvenidos, bienvenidas a esta plaza pública donde vamos a escuchar y a reflexionar un ratito sobre política. Esa actividad tan noble y tan importante que como ciudadanos ejercemos todos los días y que también es tan menospreciada y bastardeada por algunos. Seguramente todos aquellos a quienes no les conviene que el pueblo ejerza la política y se meta en la cosa pública porque afecta a sus intereses. Yo me presento primero, antes que nada, soy Sebastián Falacara, soy militante de la agrupación Irrompibles. Como Lucas decía, tenemos nuestra sede central allá en Maipú, 20 de septiembre. Y bueno, nosotros constituimos la agrupación Irrompibles, que es la agrupación que tiene como referente a Leandro, y que es una agrupación que con mucho respeto y humildad trata de incorporar, de sumar a sus filas a todos aquellos compañeros y compañeras sin preguntarles de dónde vienen, sino simplemente a dónde vamos, porque creemos que entre todos y todas tenemos que generar una fuerza común, más allá de las tradiciones partidarias, más allá de algunas miradas que en algún momento nos pudieron diferenciar. Nosotros entendemos que hay valores, que hay banderas, que hay parámetros que tenemos que reivindicar, que no puede ser que la derecha, que el neoliberalismo los ostente. Los valores de la solidaridad, el progresismo y la centroizquierda también son valores que tienen que estar acá, de este lado, que es el lado del pueblo y del espacio nacional y popular. Desde ese lugar, y con mucho respeto, nosotros venimos laburando esa idea, que también es la idea que se viene laburando en el Frente de Todos de Mar del Plata, gracias a que también la conducción política de este frente, tiene esa mirada, la mirada de ampliar, la mirada de sumar, la mirada de meterle para adelante si tenemos una mirada común, una mirada que sea para la ciudad, para la gente. Y en ese lugar y de esa forma seguimos trabajando, militando incansablemente para que en el 2023 podamos tener un gobierno popular de la mano de Fernanda Raberta en esta ciudad. Así que, sin más, y para no aburrirlos, los dejo con Leandro Santoro. ¿Cómo anda Mar del Plata? ¿Bien? Bueno, contento de venir acá. Parece que ya no nos vamos todavía. Se pone al final, no al principio. Les contaba recién que para nosotros es muy importante iniciar esta segunda etapa de recorrida por todo el país, porque terminó la campaña electoral, pero entendemos que nuestras ideas, nuestros valores tienen que seguir recorriendo la Argentina en un momento en donde estamos empezando a resolver los temas más importantes de la herencia recibida por la gestión anterior. Y es importante que el pueblo, que la comunidad sepa en qué contexto estamos dando esta pelea y hacia dónde pretendemos llevar la Argentina en los próximos años. Cuando el presidente Alberto Fernández y Cristina asumieron la responsabilidad de conducir al país, todas y todos sabíamos que teníamos un problema que nos iba a condicionar en el futuro, que era tal vez la herencia más difícil, más dolorosa que habíamos recibido de la gestión anterior, que era ese endeudamiento externo absolutamente irresponsable que iba a condicionar el desarrollo de la actividad económica y social de nuestro país. Lo teníamos claro. Teníamos claro también que era importante discutir con la gente la importancia de resolver desde el punto de vista de la soberanía nacional estos temas, porque de la manera que se resolviese el tema de la deuda externa se iba a poder planificar un futuro de desarrollo, de crecimiento y de inclusión social, o lamentablemente ese proyecto iba a naufragar. Es importante entender que la economía argentina es una economía bimonetaria, una economía que demanda del dólar para coordinar los precios y que demanda del dólar para estabilizar no solamente los precios, sino también para facilitar el crecimiento del país. El dólar funciona como una suerte de coordinador general de precios, pero también es un insumo imprescindible para que pueda funcionar la industria, para que se pueda crear empleo. La economía bimonetaria de la Argentina es una herencia que recibimos de la dictadura militar, cuando después del Rodrigazo cambió nuestra cultura
y tendimos todo el tiempo a dolarizar nuestros excedentes y a pensar en dólares. Obviamente la hiperinflación, provocada muchas veces por golpes de mercado, generó que esa cultura se afiance en nuestra idiosincrasia. Entonces resolver el problema de la deuda era resolver el problema del insumo más importante de la economía. El problema de pensar un modelo de desarrollo con inclusión social arrancaba por saldar la presión más importante que teníamos, que era la expectativa de esos actores económicos que habían venido a especular a la Argentina durante la gestión de Macri, para poder darle salida y definitivamente utilizar los recursos que genera el país para pensar en un modelo de sociedad solidaria, industrial y soberana. Y arrancamos ese proceso de reestructuración con mucha valentía en momentos muy difíciles. Frente a lo que habíamos visto en la gestión anterior, donde prácticamente Macri se rindió frente a los fondos buitres y decidió pagarle al contado y por adelantado todo lo que habían exigido, la gestión del gobierno nacional trató de defender los intereses nacionales en un contexto absolutamente impensado como era el contexto de la pandemia. A los pocos días de asumir el gobierno, 100 días, poco más, una pandemia azota a la Argentina y el equipo económico inicia la reestructuración de deuda con los acreedores privados en un contexto súper adverso. Ni siquiera se podían reunir con los tenedores de bonos, tenían que hacer reuniones por Zoom, presionando sobre las necesidades financieras de la Argentina, porque los dólares eran recursos estratégicos para poder conseguir vacunas, para poder conseguir insumos de la salud pública. Y en ese proceso de reestructuración de deuda privada, la Argentina fue soberana y logró ahorrarle al país 37.000 millones de dólares que de otra forma hubiesen ido a parar a las manos de aquellos que jugaron en contra del peso argentino y que jugaron en función de la especulación financiera. Y eso nos hizo sentir orgullosos porque entendíamos que esa primera etapa era importante para poder iniciar la segunda etapa, que es la que estamos llevando y culminando ahora, de reestructuración de deuda con los organismos multilaterales de crédito. Pero que se entienda bien, en la Argentina la deuda externa no es hija del déficit fiscal. En la Argentina la deuda externa es hija de la timba financiera que facilitaron los grupos económicos que gobernaron el país entre el 2015 y el 2019. Porque más importante que el proceso de endeudamiento externo fue el proceso de liberalización financiera que se dio ni bien iniciada la gestión de Macri. Cuando Macri asume y nombra a Pratgay como ministro de Economía y a Sturzenegger como presidente del Banco Central, en los primeros días de diciembre se llevaron adelante una serie de medidas que permitieron la construcción de condiciones de posibilidad para la bicicleta financiera. Se eliminaron encajes, se permitieron que los capitales golondrinas vengan al país, se habilitó que los no residentes pudieran jugar en la timba a través de habilitarle la participación en el mercado de Levax, se subió la tasa de interés, se devaluó, se quitó retenciones. Un desastre. Terminaron por desarmar todos los mecanismos de regulación monetaria y cambiaria que había armado Néstor Kirchner con Roberto Labaña en el año 2005. Y eso permitió que capitales que especulan en todo el mundo vieran en la Argentina una oportunidad, trajeran esos dólares a nuestro mercado, lo pasaran a pesos y con la tasa de interés por las nubes pudieran ganar diferencias siderales. Teniendo la información además que el tipo de cambio iba a estar planchado, lograron hacer ese famoso carry trade, bicicleta financiera, que es el que permite traer dólares, pasar a pesos, poner instrumentos financieros con tasa de interés importante, sabiendo que el dólar iba a estar planchado, capitalizar esos recursos, volver a pasarlos a dólares y fugarlos del país. Y eso sucedió porque se desregularon todos los mecanismos que existían para evitar que eso pase. Cuando se quedó sin plata y sin recursos para financiar la salida de los capitales que habían ganado con la tasa de interés, terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional para seguir financiando el excedente de dolarización financiera. No fuimos al Fondo Monetario Internacional para conseguir los dólares necesarios para pagar el gasto público. Fuimos al Fondo Monetario Internacional para conseguir los dólares para que esos fondos de inversión que vinieron de la mano de los campeones de las finanzas, que fueron los que Macri puso al frente de las organizaciones públicas, permitieran que sus ex empleadores se llevaran el dinero de los argentinos.
Y lo hicieron, aunque nos duela, de manera legal. Ilegítima, pero legal. Increíblemente utilizaron la legalidad que les dio no solamente el origen democrático de los funcionarios políticos que habían tomado esas decisiones, sino además una asignatura pendiente de la democracia, que es la Ley de Entidades Financieras. Asignatura pendiente que el Proyecto Nacional y Popular tiene que poner en carpeta en algún momento para reformar definitivamente. Ahora, ese proceso de fuga de capitales que se inició al principio de la gestión de Macri, que culminó con la llegada del Fondo Monetario Internacional para finalizar definitivamente con el cepo, fue un proceso que condicionó a nuestra economía y que la sigue condicionando. Y es importante que entendamos la batalla por esto, porque entender la batalla por la construcción de sentido, por la explicación racional de los procesos, va a permitir llevar a la Argentina a un proceso de despegue. Sería sencillo decir, la deuda la tomó otro gobierno, que la pague el partido político que la contrajo. Pero yo quiero ser franco con ustedes, eso no es posible, así no funciona el mundo. No se le puede decir a los organismos multilaterales de crédito, nos prestaron 50.000 millones de dólares, bueno, ahora cóbrense la Macri. No funciona así, sería maravilloso. Si sería posible defoltear esa deuda, hubiese sido positivo tomar el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Piensen ustedes que si le podés pedir prestado 47.000 millones de dólares a los yanquis y no devolvérselos, si eso no trae condiciones, sería una buena decisión, aunque después hubiésemos cuestionado la utilización de esos créditos. Pero no es así. Y nosotros tenemos responsabilidades de Estado. Yo sé que es mucho más fácil pararse en una tribuna y decir que no estamos dispuestos a claudicar, que no estamos dispuestos a dejar nuestras convicciones. Pero eso lo tenemos que explicar en el contexto en el cual nos toca a nosotros gestionar. Llevar a la Argentina un default significa destruir el aparato productivo, significaría generar condiciones de inestabilidad social, financiera, que provocarían seguramente un colapso social, prohibir el acceso a los mercados de capitales para las empresas privadas, terminar con líneas de financiamiento de organismos multilaterales existentes distintas al Fondo Monetario Internacional, significaría ponernos en una posición de debilidad frente, obviamente, a un contexto externo súper complicado para la Argentina, donde como consecuencia de ese proceso de fuga de capitales las reservas del Banco Central son muy pocas. Creo que tenemos que entender que los gobiernos asumen la responsabilidad que les toca en el contexto histórico en el cual les toca gobernar. Lo que le toca a este gobierno es negociar con dignidad y con soberanía, sin resignarse a que las políticas del Fondo Monetario Internacional que históricamente se aplicaron en los países se aplican en nuestro país. Y la verdad es que tenemos que estar orgullosos, porque este acuerdo que estamos presentando es un acuerdo que permite, entre otras cosas, ganar tiempo y no pagar la deuda por los próximos 4 años y medio para utilizar los dólares que produzca la Argentina para ponerlos al servicio de la producción. Este acuerdo que hemos logrado, a diferencia de lo que ha pasado con los acuerdos que firmó el Fondo Monetario en los últimos meses en el mundo, fundamentalmente el caso de Costa Rica, no nos impone condiciones para hacer reestructuraciones de corte neoliberal. Este acuerdo que hemos firmado nos permite, entre otras cosas, mantener la expansión del gasto público, garantizando que la obra pública siga siendo un elemento dinamizador. Hemos actuado con responsabilidad y estamos actuando con responsabilidad porque tenemos claro cuáles son los intereses que defendemos. Nosotros no defendemos los intereses del Frente de Todos. Nosotros defendemos los intereses de las argentinas y de los argentinos y lo defendemos para la historia. Sabemos que es difícil y vamos a afrontar el desafío. Por supuesto que sí, con coraje, con dignidad. Pero estamos en un país donde la ultraderecha y la ultraizquierda presionan al gobierno popular con un mecanismo de pinzas. Porque por un lado tenemos un sector de la política argentina que pide que no paguemos la deuda y por el otro lado tenemos un sector de la política argentina que pide que no se paguen impuestos. Entre el default y la rebelión fiscal. Ese es el sendero por el cual tenemos que transitar. Por eso es tan importante la conciencia política, la claridad conceptual para entender sobre qué estamos trabajando.
Un sistema político que permite que en simultáneo se digan cosas contradictorias y presionan al gobierno sobre lógicas contradictorias. Terminen con los subsidios, no suban las tarifas, bajen la inflación, reduzcan la emisión monetaria, suban las jubilaciones, todas cosas que parecen razonables cuando las analizás por separado, pero que si las pensás en un contexto articulado es absolutamente irracional. Lo que nosotros tenemos que buscar es garantizar que la estabilidad económica de la Argentina se consiga mientras el crecimiento va acompañando esa recuperación. Tenemos que garantizar la defensa de las instituciones del Estado de Bienestar que le dieron origen al proyecto nacional. Construimos un proyecto de sociedad sobre dos premisas históricamente, sobre la defensa del empleo y la defensa de la educación. Es el artículo 14 bis de la Constitución y es la ley 1420 la que le da identidad al Estado de Bienestar argentino. Es el esfuerzo del general Perón por crear instituciones que regulen el mercado laboral y que regulen la economía para garantizar que el Estado tenga una presencia en la planificación económica. Es la garantía que permitió que los gobiernos populares de Arturo Illia y de Raúl Alfonsín hayan defendido el aparato del Estado frente al intento privatizador de las políticas de los 90. Es el Estado que permitió durante la gestión de Néstor y de Cristina recuperar el fondo de jubilaciones y de pensiones y ponerlo al servicio del pueblo para que ningún argentino se quede excluido de esa posibilidad. Es el Estado de Bienestar que permite que este compañero de ustedes, primer estudiante universitario de una familia de laburantes, pueda llegar a ser diputado nacional por un proyecto popular impensado en cualquier otro país. Ese Estado de bienestar es lo que la derecha quiere desmantelar, por eso atacan los métodos legítimos de financiamiento de las políticas públicas. Por eso insisten tanto con la necesidad de reducir el gasto público. No hablan del gasto de la política como el gasto de los sueldos de los políticos. Hablan del gasto de la política, de las cosas que verdaderamente le preocupan. Ellos están tratando de construir condiciones para privatizar el sistema público de jubilaciones y pensiones, como pasó en los 90. Están tratando de construir condiciones para desmantelar el sistema de seguridad social, para tratar de flexibilizar las relaciones laborales al máximo posible, para precarizar definitivamente el trabajo. Sin vergüenza dicen que ellos piensan que se va a construir más empleo si se termina con las indemnizaciones. Bueno, las pelotas, no hay ningún país del mundo donde esto haya sucedido. Empleo se crea cuando la Argentina crece, cuando hay inversión, cuando hay demanda, cuando hay consumo. Entendamos lo que tenemos que defender. Están trabajando en un proceso de concientización o de desconcientización social a partir de premisas neoliberales que han logrado instalar en el imaginario colectivo con un objetivo claro, que es retirar al Estado de bienestar del rol que cumple en el papel de la sociedad y dejar que sea el mercado el que ocupe ese lugar. Tienen un concepto de sociedad desigual, jerárquica, de naturalización de las desigualdades de origen. Siempre pongo el ejemplo que un amigo mío me dice, la gente por ahí no entiende a qué te referís, pero lo voy a volver a decir, son darwinistas sociales. Ellos tienen la idea que en realidad la sociedad progresa exclusivamente a partir de la competencia y que entonces una sociedad que progresa es una sociedad donde el pez grande se come al pez chico y donde el más fuerte sobrevive luchando, pisando cabezas para garantizar la supervivencia de la especie. Por eso hablan incluso de una especie estéticamente superior y no sé con cuántas cosas más vienen desde ese pensamiento supremacista. Desentendiéndose de lo que le pasa al que tiene menos talento, al que tuvo menos oportunidades, al que cometió un error, al que dio un mal paso. Se ponen siempre del lado de los fuertes y aspiran a identificarse con el ideal aspiracional de la sociedad que cree que poniéndose del lado del patrón uno llega a ser patrón de estancia. Y en realidad, como decía Jauretche, ¿no es cierto?, son los perros que cuidan la estancia del patrón, pero ellos duermen afuera.
Quieren reemplazar al Estado por el mercado. Eso es lo que quieren hacer. En cada una de las esferas de la seguridad social, decíamos recién, la privatización del régimen de seguridad social, bueno, así con todo. Pretenden que los mercados autorregulados determinen no solamente los incentivos y los recursos de la sociedad, sino incluso las oportunidades. Miren, nosotros creemos en el mercado, lo que no creemos es en que el mercado tenga que ocupar todos los espacios de la vida social. Creemos en el Estado y en el mercado en una relación de equilibrio. Solemos decir, tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Solemos decir incluso que si no hay un Estado fuerte, tampoco hay un mercado. Porque si el mercado se concentra y aparecen los monopolios, termina la competencia y eso anula la existencia del mercado. Si no hay un Estado que garantice, por ejemplo, el cumplimiento de los contratos, no habría mercado tampoco. Sin Estado no hay mercado. Sin Estado tampoco hay libertad individual. Es mentira que el Estado se opone a la libertad individual. La única forma de vivir plenamente la libertad es teniendo un Estado presente, un Estado de derecho que garantice que se cumpla la ley. Es mentira también que hay una oposición entre Estado y propiedad privada. La propiedad privada es una construcción política, no está dada de manera natural. Y es el Estado el que garantiza que se garanticen los derechos de propiedad. Sin Estado no hay libertad individual, no hay propiedad privada y no hay mercado. Pero también sin Estado no hay solidaridad social, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, porque sin Estado hay desigualdad total, hay estado de naturaleza, hay lucha del hombre contra el hombre. Hobbes. Ahora, este Estado que nosotros defendemos es un Estado que tiene que mejorar. Por supuesto que sí. Nosotros somos conscientes que este Estado tiene que ser un Estado más eficiente, tiene que ser un Estado más inteligente, un Estado inteligente que puede intervenir sobre la realidad, donde no haya lugar para la corrupción ni para ningún tipo de privilegio. Pero tengamos claro que cuando el COVID azotó la Argentina, las empresas privadas fueron a reclamarle al Estado que les dé una mano. Y el Estado estuvo presente porque garantizó que no se cierre ninguna empresa, ninguna fábrica. Hoy la temporada demuestra que con el ATP y el Repro y el programa Previaje, el Estado presente ha permitido la recuperación de la economía argentina. El Estado permitió unir pueblos. Están tratando de instalar la idea que es necesario privatizar las aerolíneas argentinas. Sin aerolíneas argentinas, como sin los ferrocarriles, ya lo vivimos en los 90, hay pueblos que quedan aislados. Eso no lo hace el mercado porque el mercado se mueve con la lógica de la rentabilidad. Hay otra lógica que también tiene que convivir con la lógica de la rentabilidad, que es la lógica de la responsabilidad social, que convive. El Estado permite, por ejemplo, que los maestros rurales lleguen con las computadoras a los colegios más recónditos de nuestro país. El Estado presente, por ejemplo, permitió que pudiéramos llevar adelante la campaña de vacunación más importante de la Argentina. Y empezar a dar definitivamente por terminada la etapa de la pandemia. ¿Lo hubiese hecho el mercado eso? Seguramente no. Es ese el desafío que tenemos. Renegociar la deuda externa. Repensar el estado de bienestar. Y sabiendo que hay cosas que están todavía pendientes y que van a seguir pendientes. Sepamos también que a pesar de todas las restricciones que tuvimos podemos sentirnos orgullosos de nuestro gobierno. Que a pesar de todas las adversidades y de los errores cometidos, jamás traicionó el contrato electoral. En otros gobiernos del mundo, presidentes asumieron con un libreto y gobernaron con otros. Claudicaron frente a la presión de los poderes fácticos y dejaron de sostener las ideas de la libertad y de la igualdad para pasar a ser operadores del mercado. Eso no ocurrió en la Argentina. Acuérdense del caso de Lenín Moreno en Ecuador.
En la Argentina se cometieron errores, pero nunca gobernamos en contra de la gente y las decisiones siempre se tomaron en la Casa Rosada. Políticas contracíclicas que permitieron que no quiebren empresas y que se sostenga el empleo. Desde el Estado argentino se le pagó el salario a más de la mitad del mercado laboral privado de nuestro país. Desde el Estado argentino garantizamos, por ejemplo, políticas sociales tan importantes como la ley de medicamentos gratuitos para las jubiladas y los jubilados, o la tarjeta alimentar para combatir el hambre y la desnutrición. Desde el Estado argentino llevamos una contrarreforma tributaria distinta a la que había hecho Macri. Lo primero que hicimos fue modificar la ley de ganancias. 1.200.000 personas dejaron de pagar el impuesto a la ganancia y logramos que ese impuesto sea progresivo, donde se pagara más el que más tiene y menos el que tuviese menos, tanto en las personas físicas como en las personas jurídicas. Hicimos lo mismo con bienes personales. Un impuesto que era injusto en su aplicación, pero justo en su finalidad. Y logramos que más de 500.000 de personas dejen de pagarlo modificando las alícuotas, sin que eso signifique una caída en la recaudación. ¿Saben qué fue lo que hicimos? Aumentamos medio punto en aquellos sectores que tenían más de 100 millones de pesos para garantizar que aquellos contribuyentes menores dejaran de pagar ese impuesto. Eso se llama progresividad tributaria. Exactamente lo contrario de lo que hizo Macri. Y también este gobierno, a pesar de las presiones que recibió, cuando le costaba encontrar recursos para salir a comprar los insumos necesarios para defender la salud pública, puso el impuesto a las grandes fortunas, que significó un ingreso extraordinario para el Estado argentino. Nosotros tenemos claro que el Estado tiene que cumplir un papel en la corrección de las desigualdades, pero también tenemos que entender una cosa, compañeras y compañeros, que perdimos las elecciones y que en el Congreso Nacional no somos mayoría. No le vengo a quitar el culo a la jeringa, le vengo a decir la verdad. Lo mismo con la reforma judicial o con tantas reformas que sabemos que son importantes. Pero tenemos que también saber leer la correlación de fuerza, y la correlación de fuerza no es, como alguno quiere decir, una justificación de la resignación. Es una lectura aguda e inteligente de la realidad que cambia, porque la correlación de fuerza se tiene que tener presente para transformarla. Nosotros apostamos a que los militantes de nuestro proyecto político sean sujetos lúcidos, que puedan saber leer el momento histórico en el cual les toca operar. No es lo mismo gobernar como le tocó gobernar a Néstor, con un país distinto, en un contexto regional diferente, en un mundo completamente diferente, que el contexto regional, mundial y local en el cual le toca gobernar a Alberto y Cristina. No es lo mismo. Saber leer la correlación de fuerzas significa, entre otras cosas, saber fijar prioridades y no dejarse llevar por los cantos de sirena. Y significa también que tenemos la responsabilidad personal y colectiva de construir una organización política que se mantenga en el tiempo para revertir la situación de debilidad relativa que podemos llegar a tener en algún aspecto, aprovechando nuestras fortalezas relativas y también coyunturales. Y lo hemos hecho. Ahora, tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Esta es la verdadera discusión, porque para dar la batalla cultural, ¿qué es lo que permite dar esa batalla de ideas? ¿Qué es lo que permite avanzar en la construcción de consensos? Que finalmente lo que permite repensar un modelo de organización social. Tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir. Miren, nosotros defendemos un proyecto de país solidario, industrial, inclusivo. En un contexto mundial donde pareciera ser que un sector de la sociedad gira abruptamente a la derecha y abona ideas de corte de libre mercado, ideas insolidarias, ultraindividualistas y en algún punto hasta negadoras y excluyentes del otro. En ese contexto tenemos que hacer política nosotros. Pensar un segundo el futuro es pensar también la construcción de un paradigma alternativo que nos pueda definir no solamente por lo que no queremos, sino que nos defina por lo que sí queremos ser.
Las ideas de la década ganada, que ayudaron muchísimo a la construcción del pueblo y a la irrupción de una nueva mayoría en la discusión del destino colectivo de nuestro país, por el éxito de sus políticas, llegó a un cuello de botella. Después de haber logrado incluir a cientos de miles de personas al consumo y de haber elevado el nivel de las expectativas sociales, en toda América Latina, los votantes de los proyectos nacionales empezaron a reclamar otro tipo de cosas, a sostener otro tipo de demandas. El que se había comprado el aire acondicionado ya reclamaba el viaje, y el que reclamaba conocer otros países reclamaba cambiar el auto, y el que había logrado cambiar el auto, viajar y comprar el aire acondicionado reclamaba una casa. Y es cierto, y eso es justo y es necesario. Es cierto que algunos decían que no, que era una ilusión, pero nosotros lo logramos. Ahora, saltar hacia el cumplimiento de las otras demandas para poder obtenerlas implica repensar la matriz productiva de nuestro país. Nosotros logramos cuestionar la matriz distributiva en América Latina, pero no logramos cambiar el paradigma de acumulación económica. No logramos salir de ese modelo extractivista para pasar hacia un modelo de desarrollo industrial que logre conectarnos con el mercado global. Y sin ese salto es imposible satisfacer esas demandas. Ese es el verdadero desafío que tenemos por delante. No solo el crecimiento, sino el desarrollo. Tenemos que saber también que ese modelo económico que alentó el consumo generó conductas consumistas que devinieron después en conductas individualistas, y que la derecha trabajó sobre ese individualismo y sobre ese consumismo, tratando de hacerle creer a ese sector de la sociedad que esos logros que había experimentado durante la década ganada se debían a su esfuerzo personal y no a la existencia de políticas. Y frente a eso tenemos que pelear, pero no lo tenemos que hacer con resignación, no lo tenemos que hacer con bronca, lo tenemos que hacer con esperanza y con amor, entendiendo que un militante político es un docente que tiene que cumplir una función esclarecedora sin enojarse con el otro, y entendiendo que la gente nunca vota mirando para atrás, sino vota mirando para adelante. Y es nuestra responsabilidad la de construir un discurso de futuro. Nosotros tenemos que poner en el centro de la discusión política de nuestro país el diseño de la arquitectura social que deseamos. En 1983 logramos ponernos todas y todos de acuerdo en el diseño institucional. La democracia llegó para quedarse, nadie más iba a ir a golpear la puerta de los cuarteles si había un conflicto. Y eso es un consenso que hemos logrado sostener en el tiempo y que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todas y a todos, provengamos de los partidos en los cuales provengamos. Pero no logramos todavía redefinir colectivamente un diseño de arquitectura social. Un proyecto que nos permita ponernos de acuerdo en términos de cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar. Una arquitectura social que nos permita discutir de qué tipo van a ser los vínculos entre nosotros, cuáles son los valores que vamos a premiar y cuáles son los disvalores que vamos a tratar de bloquear. No hemos logrado construir una arquitectura social donde se definan claramente cuáles son los objetivos que como sociedad queremos alcanzar. Y no lo hemos logrado, entre otras cosas, porque la derecha puso en crisis el sentido de la sociedad y de lo colectivo. Y entonces cuando salimos a preguntarnos de qué manera queremos construir medios para alcanzar objetivos comunes, salen otros a decir que cada uno se las arregle como puede, y ese modelo de razonamiento a nosotros no nos cuaja. Nosotros creemos en una sociedad donde las personas nos sentimos responsables por lo que le pasa al otro aunque no los conozcamos. Sentimos que la sociedad tiene un crédito, nos da un crédito por ser parte de una comunidad donde es imposible desarrollar la vida individual si no es de manera colectiva. Y esas ideas son las que tenemos que salir a sostener. Por eso es tan importante el concepto de comunidad. Si nosotros no logramos poner el concepto de comunidad, de solidaridad, como actividad gregaria convocante, es imposible avanzar hacia la discusión de un modelo de acumulación económica. El modelo de desarrollo económico que nosotros tenemos que construir depende del modelo de sociedad, de arquitectura social que queremos conseguir y queremos lograr. Achicar para siempre
las brechas inmorales de la desigualdad, tener como primer objetivo terminar con la pobreza, reconocer que hay una solidaridad intergeneracional que hace que tengamos que apostar un régimen de seguridad social, pero que también tengamos que avanzar hacia un compromiso ecológico, porque los recursos naturales que estamos destruyendo comprometen a las próximas generaciones. Entender que la lucha por la igualdad no se da solamente en el terreno económico, sino se da también en infinitos terrenos, entre ellos el terreno de las diferencias de género, que no pueden de ninguna manera determinar la suerte de nadie. Yo quiero vivir en una sociedad donde el trabajo de un varón sea igual remunerado que el trabajo de una mujer, y eso hoy no ocurre todavía. Yo quiero vivir en una sociedad donde la competencia esté bien vista, pero también esté bien vista la cooperación. Nosotros queremos que los varones y las mujeres, las personas de nuestra comunidad, puedan progresar, pero al mismo tiempo que haya un Estado presente que le tienda la mano a aquella persona que fracasa, que le va mal o que tiene un mal paso. La arquitectura social que nosotros estamos pensando requiere de un consenso elemental, que es que la libertad y la igualdad se consiguen de manera simultánea, no se consiguen. Que la libertad se consigue solamente con la dignidad y que la justicia se alcanza solamente con la igualdad. Estos son los valores que van a permitir después desarrollar un modelo económico, industrial, solidario y soberano, lo que va a permitir que la Argentina pueda crecer apostando a la productividad, que pueda exportar apostando a la competitividad, que pueda generar empleo, que pueda redistribuir ingresos. El modelo económico depende del proyecto de sociedad que nosotros queramos construir. Y la verdad, compañeras y compañeros, que es un proyecto que está abierto. Es caro cruz, la moneda está en el aire, y lo estamos discutiendo ahora. No estamos discutiendo ahora solamente cómo le pagamos a los organismos internacionales de crédito, no. Estamos discutiendo de qué manera queremos organizar nuestra sociedad para los próximos años. Y eso va a determinar cuál va a ser nuestro modelo de acumulación económica, va a determinar cuál va a ser el grado de desarrollo científico y tecnológico que tenga la Argentina y el grado de cuidado que tenga por sus recursos naturales y por sus recursos humanos. Estos son los desafíos que tenemos por delante. No estamos en campaña electoral, vinimos a traer algunas inquietudes para poder construir entre todas y todos un discurso que nos permita dar esa batalla contrahegemónica, contra el poder real. Si ustedes se dieran cuenta lo difícil que es tratar de instalar estas ideas en un contexto donde pareciera ser que la única racionalidad que vale es la del mercado, se valoraría el esfuerzo de tantas compañeras y compañeros que a lo largo del país tratan de rebelarse frente a esos dogmas que han hecho de la Argentina hoy un país donde tengamos que discutir lo que pensábamos que estaba resuelto. Es una situación difícil, pero les voy a decir algo para irnos esta tarde con alguna claridad y con alguna esperanza que yo creo que es la que va a determinar los pasos nuestros en los próximos meses y en los próximos años. El futuro de la Argentina depende de nosotros. La construcción de una comunidad requiere que haya de parte de los actores organizados y los agentes sociales de nuestro país claridad que solamente es posible dar esta discusión y dar esta batalla en el marco de una profunda unidad. Unidad del frente de todos, pero también una unidad nacional. Unidad que tiene que partir de una premisa, que es que todos tenemos derecho a tener nuestra mirada relativa de la cosa, pero tenemos la obligación moral de ponernos de acuerdo para encontrar soluciones que permitan que estas ideas puedan pulsear con los sectores más reaccionarios y ganar esa pulseada. Necesitamos que todas y todos, militemos en los partidos o en los proyectos que militemos, podamos ponernos de acuerdo en la defensa de estas banderas para llevarlas a la victoria. Yo tengo la experiencia personal de provenir del radicalismo y de sentirme acobijado en una fuerza
que contiene en su seno mayoritariamente a personas cuya experiencia militante proviene del peronismo. Y en más de una oportunidad lo he dicho, que el esfuerzo que hicimos todas y todos por entendernos, tenemos que tratar de hacerlo con aquellas personas que, sintiendo la vida parecida a como la sentimos nosotros, aún están afuera de nuestra familia de pensamiento. Y ese ejercicio de tolerancia, de diálogo, es un ejercicio que se da de manera colectiva o no se da. Es una decisión de todas y de todos de poder irnos a buscar y encontrar con otras hermanas y hermanos que por ahí no piensan necesariamente igual que nosotros, pero que tienen una sensibilidad compartida, que valoran la vida por sobre las cosas, que valoran a las personas por lo que son y no por lo que tienen, que les jode la injusticia en cualquier parte del mundo, como diría el Che. Esas personas, esa sensibilidad existen en la Argentina y necesitan ser convocadas por todas y todos nosotros. Miren, a ningún peronista le puede caer mal las consignas que nosotros pintábamos desde el alfonsinismo en el 83, cuando decíamos que con la democracia se come, se cura y se educa. Todos los peronistas entendían que esa era una bandera que tranquilamente podían levantar ellos. Y a ningún radical le puede caer mal las tres banderas históricas del peronismo que determinan que hay que luchar por la soberanía política, por la independencia económica y por la justicia social. Ningún radical se puede sentir no interpelado por eso. Como también es imposible para cualquier persona de izquierda no sentirse interpelado cuando la marcha empieza a decir que luchamos para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Miren, la construcción de la unidad nacional se da a partir de la síntesis histórica de los grandes valores que dieron origen a las tradiciones populares de nuestro país. Y vamos a tener que construir una gran marcha que recorra cada uno de los pueblos, cada uno con su bandera. Los que son radicales con la roja y blanca, los que son peronistas con la celeste y blanca, los que son de izquierda con la bandera roja, los independientes con la bandera que les parezca, las chicas con la bandera verde del feminismo, los movimientos culturales alternativos con la bandera multicolor, pero siempre con una cosa clara: la bandera argentina tiene que ser la que está más alta de todos, porque así como dijimos que es impensable una patria donde no se sinteticen estos valores, es impensable que no exista un argentino que crea que la patria es el otro, que lo importante es construir una Argentina inclusiva y que cada argentino y argentina es un hermano, porque creemos en el amor, porque creemos en la solidaridad y porque creemos en la política. Todo este año y el año que viene a luchar para que triunfen nuestras ideas. Compañeras, compañeros, nuestros valores, nuestras banderas son invencibles. A llevarlas siempre y a seguir la lucha. Gracias por estar esta tarde.